Vemos un vídeo. ¡Qué divertido! Otro. ¡Qué triste! Otro más. ¡Qué injusticia! En cuestión de segundos pasamos del amor al odio, de la risa al llanto, del sentimentalismo a la frivolidad. Cada una de esas emociones libera una dosis de dopamina en nuestro cerebro y nos inunda de placer. Lo voy a dejar, de verdad, este es el último. Pero no lo dejas y sigues consumiendo. Unos pocos segundos, una impresión y pasamos al vídeo siguiente. Una notificación, un mensaje, una nueva llamada de atención. Nos dormimos junto al teléfono, nos despertamos con él y vuelta a empezar. Buscamos el like, la aprobación, el me gusta, el me encanta o me importa. Nuestro cerebro persigue desaforado ese chute de hormonas del bienestar, como un yonki que necesita su dosis a base de estimulación continua. Por esa misma razón, el impacto de un pulgar hacia abajo, al estilo de la sentencia a muerte del emperador romano, nos afecta sobremanera, y no digamos una crítica cruel y vacua de alguien al que ni siquiera conocemos. El mundo digital nos estimula de tal manera que cuando volvemos al mundo real, este nos parece gris e insípido. ¿Habéis tratado de convencer a vuestros hijos adolescentes de que vayan con vosotros a dar un paseo por el bosque o salgan al jardín de noche, como cuando eran pequeños, para ver las estrellas? Si son como los míos, la respuesta seguramente ha sido un convincente Y tengo que preguntároslo. ¿Qué pensáis de la dictadura de los grupos de WhatsApp? Desde los que nos interpelan, nos apremian, nos culpabilizan. ¿Dónde estás? Solo faltas tú por responder. ¿Estás viva? Oye, no nos haces ni caso. La sobreestimulación digital no solo nos roba tiempo y energía, también está degradando nuestras capacidades intelectuales. No lo digo yo, sino los expertos del Center for Humane Technology, una organización creada en 2018 por ex-empleados de las más poderosas tecnológicas de Silicon Valley para alertar de los peligros de la deriva tecnológica sobre el futuro de la humanidad. El efecto más notable es la caída en picado de nuestras capacidades de atención y concentración, que empiezan a parecerse a las de Dory. ¿Os acordáis? La amiga distraída y desmemoriada del pez Nemo. No es una broma, ya sé que no tiene... Ay, lo siento mucho. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Pero no solo eso, también hemos empezado a reflexionar de forma diferente. Tendemos a condensar las ideas, a simplificarlas hasta el extremo, como si el objetivo fuera meterlas en un tuit o en un vídeo de TikTok. ¿Pensamiento profundo? ¿Y eso qué es? En la misma línea, damos prioridad a lo trivial y entretenido y adoptamos por facilidad los mensajes superficiales y manidos que inundan las redes sociales y tanto gustan al algoritmo. Un algoritmo que por desgracia también siente auténtica pasión por los contenidos incendiarios y polémicos. Cuanto más odio y miedo destilen, mejor, porque al algoritmo le trae sin cuidado educar, concienciar o informar. Lo único que persigue es enganchar a los usuarios a la plataforma para maximizar los beneficios, sin importar los estragos que con ello pueda causar a nuestras democracias. De ahí que las redes sociales se hayan convertido en el paraíso de las voces más extremas y de los orcos que pueblan las granjas de bots, que con tantos medios a su disposición lo tienen muy fácil para convencernos de que demos rienda suelta a nuestros más bajos instintos. La rapidez y la economía priman igualmente en nuestra forma de comunicarnos. Tendemos a simplificar las frases, gramatical e intelectualmente. Me contaba una profesora universitaria, cincuentona como yo, que ella se esforzaba en escribir mails a sus alumnos explicándoles con detalle, frases completas y signos de puntuación lo que tenían que hacer. Y le desolaba comprobar que ellos respondían con un ok o un triste emoticono. ¿Y para qué escribir cuando se puede copiar? ¿Para qué reflexionar si podemos preguntarle al oráculo de la verdad del siglo XXI, nuestro ChatGPT? Cada uno de estos efectos puede resultar inquietante por sí solo, pero los especialistas infantiles alertan en particular sobre uno, la explosión de los problemas psicológicos. Nunca había habido tanta ansiedad y depresión
entre niños y adolescentes. Aunque pueda parecerlo, no soy tecnófoba. Que el Dios de YouTube me libre. Si no, este vídeo sería una herejía en sí mismo. Sin embargo, sería un poco tonto de mi parte hacer oídos sordos a tantas señales de alerta encendidas al mismo tiempo. En 2022 interrogaron a 700 grandes expertos en inteligencia artificial. Más de la mitad afirmaron que había al menos un 10% de posibilidades de que la IA condujera a la extinción de la humanidad. Si la mitad de los ingenieros que han creado un avión te dicen que hay al menos un 10% de posibilidades de que se estrelle, ¿te subirías? Cuando los propios empleados de las tecnológicas de Silicon Valley prohíben el teléfono a sus hijos y buscan para ellos una educación a la antigua, es decir, sin pantallas, por algo será. La Unión Europea, como numerosos gobiernos e instituciones, son conscientes del problema, pero las medidas tardan en aplicarse. Entretanto, en Estados Unidos se han puesto de moda las curas de desintoxicación digital y las dietas de dopamina, es decir, con acceso restringido a las redes sociales. Los hay que eliminan las aplicaciones de sus teléfonos y los más radicales llegan a cambiar sus smartphones de última generación por viejos teléfonos sin internet, de esos que solo sirven para llamar y enviar mensajes de texto. Todo en pos de lo que han bautizado como el bienestar digital. Pese a todos estos problemas, eliminar el smartphone de nuestras vidas se antoja un imposible distópico. ¿Vosotros qué opináis? Estoy deseando leer vuestros comentarios, escribidlos aquí abajo. Y si os gustan estos vídeos que hacemos, no olvidéis suscribiros. Un abrazo muy grande y hasta muy pronto.